Bienvenidos al circo donde no hay malabares ni risas falsas, solo verdades crudas y emociones al desnudo. ¿Soy la mala por arruinar el Día de Acción de Gracias? Déjenme contarles la historia de cómo una simple cena familiar se convirtió en el momento que definió el rumbo de mi relación, y quizás, de toda mi vida. Esta es la historia de cómo el Día de Acción de Gracias se convirtió en mi campo de batalla personal, y porque a veces, defenderte a ti mismo significa arriesgar todo lo que amas. Hace 3 años conocí al amor de mi vida. Bueno, al menos eso creía en ese momento. Mi novio tenía 30 años cuando nos conocimos, y yo sabía desde el principio que venía con equipaje emocional. Antes de mí, había estado con su novia del instituto durante años. Una de esas relaciones que todos asumen que terminará en matrimonio, la típica historia de amor adolescente que se extiende hasta la adultez. Pero las cosas no funcionaron así. Se dejaron de querer gradualmente, como pasa a veces, y después de años juntos, simplemente cortaron. Un año después de esa ruptura, él y yo comenzamos a salir. Al principio, todo parecía perfecto. Nos conectábamos en todos los niveles, teníamos los mismos gustos, las mismas metas, y la química entre nosotros era innegable. Pero había un problema que se cernía sobre nuestra felicidad como una nube oscura: su madre. La señora había desarrollado un vínculo emocional profundo con la exnovia de mi novio. No era solo que la conociera o que la apreciara, prácticamente la había adoptado como la hija que nunca tuvo. La ex se había criado con ellos, había pasado navidades en su mesa, había sido parte de cada celebración familiar durante años. Para la madre de mi novio, la ruptura no había sido solo el fin de una relación romántica de su hijo, había sido como perder a un miembro de la familia. Yo lo entendí al principio. De verdad que lo hice. Pensé que solo necesitaba tiempo para conocerme, para darse cuenta de que yo también podía ser parte de su familia, que yo también podía amarla y respetarla como había hecho su anterior nuera. Fui paciente, comprensiva, y traté de ganarme su cariño con pequeños gestos. Le enviaba felicitaciones de cumpleaños, saludos de Navidad, mensajes de Pascua. Intentaba iniciar conversaciones casuales cuando coincidíamos en reuniones familiares. Pero mis esfuerzos no solo fueron ignorados, fueron activamente saboteados. Durante todo el primer año de nuestra relación, cada vez que me veía, me llamaba por el nombre de la exnovia. Al principio pensé que eran errores genuinos. Después de todo, había estado acostumbrada a ese nombre durante años, era comprensible que se le escapara de vez en cuando. Pero cuando pasaron los meses y siguió haciéndolo, comencé a sentir que había algo más detrás. La gota que derramó el vaso llegó un día cuando estábamos en una reunión familiar. Había sido particularmente cálida y amable conmigo toda la tarde, lo cual me había dado esperanzas. Pero cuando llegó el momento de despedirnos, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Fue un placer verte de nuevo, nombre de la ex. Espero que vuelvas pronto». Mi novio, que había sido testigo de toda la interacción, finalmente explotó. Le dijo a su madre que dejara de hacerlo, que fuera respetuosa conmigo, que yo era su novia ahora y merecía ser tratada con dignidad. Su madre se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo y dijo que era solo un hábito, que no lo hacía a propósito. Pero después de esa confrontación, las cosas empeoraron. En lugar de usar mi nombre verdadero o incluso el de la ex, comenzó a llamarme por un nombre completamente diferente. Mi nombre es Jenny, pero ella insistía en llamarme Janet. No importaba cuántas veces la corregía educadamente, no importaba cuántas veces mi novio intervenía, ella seguía haciéndolo con una sonrisa en el rostro. Eventualmente dejé de corregirla. Me di cuenta de que le gustaba lastimar mis sentimientos, que disfrutaba viendo mi frustración y mi incomodidad. Así que decidí ignorarlo, fingir que no me afectaba, aunque por dentro me estuviera muriendo de humillación cada vez que pasaba. Mi novio tenía 2 hermanas, y un par de semanas antes del Día de Acción de Gracias, la hermana mayor nos invitó a una barbacoa en su casa. Era una tarde hermosa de otoño, y todos estábamos de buen humor.
Yo me había ofrecido a ayudar en la cocina, tratando de ser útil y de integrarme mejor con la familia. Estaba allí con la madre de mi novio, sus 2 hermanas y el marido de la hermana mayor, todos preparando diferentes platos y charlando animadamente. El ambiente era relajado y familiar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente pertenecía a ese grupo. Fue entonces cuando la hermana mayor, completamente inocente de las tensiones subterráneas, comenzó a contarle a su marido cómo mi novio había estado presumiendo sobre mi cocina. «No puedes imaginar lo que dice sobre la comida de Jenny», le decía con entusiasmo. «Dice que es la mejor cocinera que ha conocido en su vida. Deberíamos pedirle que nos invite a cenar alguna vez». La madre de mi novio había estado escuchando toda la conversación en silencio, y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente. La sonrisa se desvanecía de su rostro, y sus ojos se endurecían. Era obvio que le molestaba que su hijo me elogiara, que hablara bien de mí a otros miembros de la familia. Entonces, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años, alzó la voz para que todos pudieran escucharla, claro. «¿Por qué no dejamos que Janet haga el pavo este año?» El momento se congeló. Las hermanas se miraron entre ellas con expresiones incómodas y luego comenzaron a reírse nerviosamente, claramente conscientes de lo que estaba pasando pero sin saber cómo manejar la situación. Era evidente que sabían que me estaba llamando por el nombre equivocado a propósito, y que esto era parte de un juego cruel del que yo era la víctima. Pero esta vez, en lugar de quedarme callada, en lugar de ignorar la provocación como había hecho durante meses, algo dentro de mí se quebró. Miré directamente a sus ojos y con la sonrisa más dulce que pude reunir, dije, «Buena idea». No le conté a mi novio lo que había pasado. Durante las siguientes 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, mantuve el secreto. Cada vez que él mencionaba los planes para la cena, yo simplemente asentía y sonreía. Cuando me preguntaba qué podíamos llevar, le sugerí el vino y el postre de costumbre, como siempre habíamos hecho. El Día de Acción de Gracias llegó con un clima frío y gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Nos vestimos elegantemente, como era tradición en la familia, y condujimos los 5 minutos hasta la casa de su madre con nuestras contribuciones habituales, una botella de vino tinto y un hermoso pastel de calabaza que habíamos comprado en la mejor pastelería del pueblo. Cuando llegamos, la casa estaba llena del aroma tradicional de las especias navideñas y el sonido de la conversación familiar. Pero había algo extraño en el aire. Había menos movimiento en la cocina de lo usual, menos preparativos de último minuto. Normalmente, cuando llegábamos, la madre de mi novio estaría corriendo de un lado a otro, ajustando la temperatura del horno, revisando el pavó, coordinando los tiempos de cocción de todos los platos. Pero ese día, ella estaba sentada calmadamente en la sala, charlando con los invitados como si no tuviera una preocupación en el mundo. Fue cuando comenzaron a preguntar sobre la cena que todo se desmoronó. «¿Cuándo estará listo el pavó?», preguntó el cuñado, frotándose las manos con anticipación. Todos los ojos se volvieron hacia la anfitriona, quien de repente se veía confundida. «¿Qué pavó?», preguntó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión llenando la habitación como agua en un tanque que está a punto de explotar. Fue entonces cuando decidí soltar la bomba. Con la misma sonrisa dulce que había usado semanas atrás, dije en voz alta para que todos pudieran escucharme, «¿Qué?». Pensé que Janet traía el pavó. El caos que siguió fue algo que nunca olvidaré. Los que habían estado presentes en la barbacoa y sabían del juego cruel del nombre entendieron inmediatamente lo que estaba pasando, mi cuñada, mi suegro, algunos otros familiares cercanos. Sus rostros mostraron una mezcla de shock, horror y, debo admitir, un poco de admiración por mi audacia. Pero el resto de la familia estaba completamente perdida.
Los invitados que no conocían la historia completa simplemente estaban confundidos y horrorizados por lo que parecía ser una falta de organización catastrófica. Mi novio se veía como si le hubieran dado una cachetada. Su confusión era genuina y dolorosa de ver. No tenía idea de por qué su madre había dicho que yo traería el pavo, no entendía por qué yo estaba hablando de alguien llamada Janet, y claramente se sentía perdido en medio de lo que parecía ser una situación surrealista. Lo que siguió fue un estallido emocional que rivalizaría con cualquier drama de telenovela. Hubo gritos acusatorios, llantos de frustración, dedos señalándose mutuamente, y una sensación general de que las relaciones familiares que habían tardado años en construirse se estaban desmoronando en tiempo real. La madre de mi novio, dándose cuenta de que había sido superada en su propio juego, entró en modo de víctima. Comenzó a llorar, diciendo que yo había arruinado intencionalmente el Día de Acción de Gracias de toda la familia, que era una persona maliciosa y vengativa. Exigió que me fuera de su casa inmediatamente. Mi novio, aún sin entender completamente lo que estaba pasando, se puso de mi lado inicialmente. Le dijo a su madre que si me echaba a mí, él también se iría. Pero cuando salimos de la casa y caminamos hacia el auto, pude ver la furia creciendo en sus ojos. El viaje de 5 minutos a casa fue el más largo de mi vida. Traté de explicarle todo lo que había pasado, todos los meses de humillación, todos los nombres equivocados intencionales, toda la crueldad sutil que había soportado en silencio. Pero él estaba demasiado enojado para escuchar realmente. ¿Por qué no me lo dijiste?, me gritó una y otra vez. ¿Por qué me hiciste quedar como un idiota frente a toda mi familia? Cuando llegamos a mi casa, me dejó sin una palabra y se fue. Me quedé parada en mi entrada, viendo las luces traseras de su auto desaparecer en la distancia, sintiéndome vacía y arrepentida. Esa noche pedí comida china a domicilio y me instalé frente al televisor para ver La Rueda del Tiempo, tratando de perderme en un mundo de fantasía donde los problemas se resolvían con magia en lugar de conversaciones difíciles. Pero no podía concentrarme. Mi mente seguía regresando a los eventos del día, preguntándome si había hecho lo correcto, si había valido la pena. Le envié mensajes de texto pidiendo perdón esa misma noche. Escribí párrafos enteros explicando mis sentimientos, mi frustración, mi amor por él. Pero no recibí respuesta. Al día siguiente intenté de nuevo, y luego durante todo el fin de semana traté de llamarlo sin éxito. Sus teléfonos sonaban y sonaban hasta que saltaba el buzón de voz. Pasaron 2 semanas en completo silencio. 2 semanas donde me cuestioné cada decisión que había tomado, donde me pregunté si mi orgullo había sido más importante que mi felicidad. 2 semanas donde consideré humillarme completamente, ir a casa de su madre y pedirle perdón por algo que, en el fondo de mi corazón, sabía que no estaba mal. Actualización. La resolución llegó de la manera más inesperada. Había una fiesta de fin de año a la que ambos habíamos planeado asistir antes de nuestro conflicto. Era la celebración anual de un amigo mutuo, y sabía que había una posibilidad de que él apareciera. Debatí durante días si debía ir o no, pero finalmente decidí que no iba a dejar que la situación me mantuviera encerrada en casa. Cuando llegué a la fiesta, traté de actuar normal, de disfrutar la compañía de nuestros amigos, pero constantemente estaba mirando hacia la puerta, esperando y temiendo su llegada al mismo tiempo. Y entonces lo vi. Entró con esa sonrisa que me había enamorado 3 años atrás, vestido con la camisa azul que siempre decía que era su favorita porque combinaba con sus ojos. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, y sentí como si el tiempo se detuviera. Para mi total sorpresa, caminó directamente hacia mí. Sin dudarlo, me abrazó fuertemente y me besó, como si las últimas 2 semanas no hubieran existido. Pasamos toda la noche juntos, hablando, riendo, recordando por qué nos habíamos enamorado en primer lugar.
cuando la fiesta estaba terminando, me preguntó si podíamos ir a mi casa para hablar. Mi corazón se aceleró, pero acepté, sabiendo que era hora de tener la conversación que habíamos estado evitando. Una vez en mi sala, nos sentamos en el sofá donde habíamos pasado tantas noches felices viendo películas y planeando nuestro futuro. Él tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. No estoy enojado por lo que hiciste, me dijo con una voz suave pero firme. Entiendo por qué lo hiciste. Mi madre se comportó terriblemente contigo, y debería haber intervenido más firmemente mucho antes. Sentí un alivio enorme lavar sobre mí, pero sabía que había más. Estoy enojado porque no me lo contaste, continuó. Me hiciste quedar como un idiota frente a toda mi familia. Si me hubieras dicho lo que estaba pasando, podríamos haber manejado la situación juntos. En su lugar, me dejaste completamente ciego. Me disculpé profusamente. Le expliqué que había tenido miedo de causarle más dolor, de ponerlo en una posición donde tuviera que elegir entre su madre y yo. Pero él me hizo entender que al no comunicarme, había tomado esa decisión por él. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro que no había esperado. Me di cuenta de que, aunque habíamos resuelto el problema inmediato, había cuestiones más profundas que necesitaban ser abordadas. No creo que pueda o quiera arreglar las cosas con tu madre, le dije con honestidad. Nunca. Y no estoy segura de si eso es lo que quiero para mi futuro. Vi el dolor en sus ojos, pero continué. Ella es una abuela maravillosa para los hijos de tus hermanas, pero sería igual con los nuestros cuando obviamente no me soporta y nunca me va a querer realmente. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Si íbamos a tener un futuro juntos, si íbamos a casarnos y tener hijos, necesitaba saber que estaría protegida de la crueldad de su madre, que nuestros hijos no crecerían viendo a su abuela tratar a su madre con desprecio. Luego toqué otro tema que había estado carcomiendo mi corazón durante las últimas 2 semanas. Tampoco puedo estar con alguien que me ignora durante 2 o 3 semanas cuando está enojado conmigo, le dije con voz temblorosa. El silencio no es una forma saludable de manejar los conflictos. Si vamos a tener problemas en el futuro, y los vamos a tener porque todas las parejas los tienen, necesito saber que podremos hablar sobre ellos. Él se quedó callado durante mucho tiempo, procesando todo lo que le había dicho. Pude ver el conflicto en su rostro, el amor que sentía por mí luchando contra el amor que sentía por su familia. Finalmente, con una voz llena de tristeza, me dijo, no puedo prometerte que las cosas con mi madre van a cambiar. Ella es como es, y ha sido así durante 55 años. Y tienes razón sobre mi forma de manejar los conflictos. Necesito trabajar en eso. Fue en ese momento que ambos nos dimos cuenta de que, a pesar del amor profundo que sentíamos el uno por el otro, había diferencias fundamentales en nuestros valores y expectativas que no podían ser ignoradas o minimizadas. Con lágrimas en los ojos, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Decidimos terminar nuestra relación. No fue una ruptura llena de gritos o acusaciones. Fue una separación madura y dolorosa entre 2 personas que se amaban profundamente pero que se daban cuenta de que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Estoy triste porque lo amaba mucho, muchísimo. Había imaginado un futuro con él, había soñado con nuestra boda, con nuestros hijos, con envejecer juntos. Pero probablemente sea lo mejor a largo plazo. Muchas personas dirán que su madre ganó, que ella consiguió lo que quería desde el principio, deshacerse de mí. Pero nunca estuve compitiendo con ella. No era una guerra por el amor de su hijo, era una lucha por el respeto y la dignidad básica que toda persona merece. Ella puede pensar que ganó, y honestamente, no me importa. Al menos ahora, cuando su hijo traiga a casa a la próxima novia,
quizás se acordará de esta experiencia y empezará a usar su nombre verdadero desde el primer día. Quizás, de alguna manera extraña, mi resistencia le habrá enseñado una lección sobre cómo tratar a las personas que su hijo ama. Mientras escribo esto, meses después de que todo pasara, me siento en paz con mi decisión. Sí, perdí al hombre que amaba, pero mantuve mi dignidad y mi autorrespeto. Aprendí que es mejor estar sola que estar con alguien cuya familia te trata como si fueras invisible o, peor aún, como si fueras un error que necesita ser corregido. Y quién sabe, tal vez algún día encuentre a alguien cuya familia me reciba con los brazos abiertos, alguien que me defienda desde el primer momento, alguien que nunca me haga sentir que tengo que luchar por mi lugar en su vida. Por ahora, estoy aprendiendo a estar feliz conmigo misma, cocinando para mis amigos que realmente aprecian mi talento culinario, y manteniendo mi dignidad intacta. Y eso, por ahora, es suficiente. ¿Creen que hice lo correcto al vengarme de esa manera? ¿Han vivido situaciones similares con suegras o suegros? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Piensan que mi novio debería haber defendido más firmemente desde el principio? Gracias por leerme. Y así, entre platos vacíos y palabras envenenadas, se derrumbó lo que debería haber sido un día de unión. El amor que debía proteger se convirtió en arma, la familia que debía ser refugio se transformó en un circo de burlas. Muchos dirán que fue solo una confusión de nombres, un hábito sin importancia, pero la verdad es que no hay error inocente cuando el corazón se rompe en público. Porque cada vez que él cayó, ella sangró en silencio, y cada vez que la madre reía, lo hacía a costa de la dignidad de su nuera. La lección es amarga. Hay momentos en que defender a quien ama significa romper con quienes creías eternos. Gracias por estar en la primera fila. Así que si quieren más vueltas en esta montaña rusa de historias, no se bajen todavía. Suscribirse y dar like es como comprar el boleto para la próxima función. Gracias por acompañarme en este show.